Muy bien. Doctor Héctor Vargas Saya. Bueno, yo voy a empezar señalando que en el Perú jamás hubo libertad de expresión, absoluta por lo menos, ¿no? O irrestricta, como se dice. Pero antes de entrar en materia, quiero dejar constancia de que en pleno siglo XXI, en que estamos discutiendo la libertad de expresión, nos demuestra clara y palmariamente que esta libertad jamás existió, porque ya en otras sociedades ya no se discute, estos son temas primarios. Pero dejo constancia que en este programa o en RBC es el único, quizás sea el único lugar o escenario donde sí se practica la libertad de expresión, porque por lo menos por eso estamos aquí nosotros. Estoy yo y todos nuestros distinguidos colegas. De lo contrario no estaríamos acá. Y yo que recuerde, jamás hemos recibido en este programa ni un intento de notificación para opinar en un sentido o en otro. Tenemos siempre la más excelsa libertad para eso. Y haciendo uso de esa libertad, voy a permitirme decir algunas cosas. Le pido con brevedad para seguir viendo más videos. Sí. No, en el curso del debate diremos muchas cosas, denunciaremos muchas cosas, refiriéndonos a esa temática. Muy bien, mi estimado doctor, muchísimas gracias. Yo les pido tanto a ustedes como al público para que se den cuenta que este tema no es un tema nuevo, es un tema que lo tenemos como insignia, como un tema importantísimo desde el primer programa de Habla el Pueblo. Otro de los personajes que habló en aquella fecha inaugural fue don Alejandro Miro Quesada Garland. Vamos a escucharlo. Lo importante de la libertad de prensa es el derecho que tiene el pueblo a escoger el medio que él quiere, el periódico que él quiere. Es el derecho a la libre información. Es el derecho a la libre participación y comentario en los medios. La importancia de la libertad de prensa es realmente inconmensurable, se puede decir. Yo a veces uso esta figura. La libertad de prensa es como un árbol muy frondoso bajo el cual se cobijan todas las otras libertades. Vienen algunas veces, y desgraciadamente, los vientos tormentosos de las tiranías, arrasan ese árbol y caen todas las otras libertades después. De allí la importancia de la libertad de prensa, que repito, es la defensa no solamente del periodista, sino del pueblo en general, para poderse expresar libremente. Muy bien, don Alejandro Miro Quesada Garland en el programa inaugural de Habla el Pueblo. Rafael. Sí, estamos hablando del año 86 y don Alejandro Miro Quesada Garland estaba en una realidad que hoy es otra. Y hoy estamos en una situación donde un antecesor de él precisamente hablaba del periodismo como la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Y yo creo que el más vil de los oficios lo acabamos de ver hace 24 horas cuando El Comercio, ayer, domingo 5 de enero, publicaba esta noticia que decía: bancada de APFP desconoce proyecto y manipulaba las declaraciones del congresista Macías Guevara Amacifuen, que hoy ha sido aclarado prácticamente, donde El Comercio trataba de tirar barro al proyecto de ley que hoy Damer ha anunciado que va a presentar sobre la propiedad de los medios de comunicación. Y ha salido ya desmentido hoy porque la bancada en pleno está ratificando ese proyecto que El Comercio ayer hace 24 horas trataba de desconocer. Eso es manipulación, José. Y estamos entonces aquí recordándole a la gente del Comercio de hoy que se apegue más a ese periodismo con nobleza y no al vil oficio que algunos lo convierten. Entonces, Arauz. Queremos precisar también que al sentirnos orgullosos no solo de ser peruanos, sino de trabajar en un medio en que se permite más amplia y restricta libertad de expresión, nosotros hemos hecho un avance en lo que podría calificarse en una televisión interactiva, ya que somos el único medio que abre los teléfonos para que el pueblo pueda llamar y expresar sus opiniones a favor, en contra, en amplitud, en la forma que lo desee, sin que nadie pueda coartar esta libertad. Muy bien. Doctor Marcos Ibaceta, ¿ha escuchado usted a don Alejandro Miro Quesada? Sí, era su tiempo porque él hablaba del derecho de informar.
Yo he mencionado que se informa sobre hechos y sobre interpretación de hechos. De que hemos sufrido históricamente la manipulación de todo, es verdad también. Lo que no es verdad es que todo el pueblo tiene derecho a informar, porque no había ningún mecanismo para informar. Pero ahora ha aparecido un nuevo fenómeno, que si bien hay medios de comunicación que nos presentan hechos e interpretación de hechos, manipulando o no, las redes sociales sí han permitido que la población ejerza su libertad de expresión y muchas veces a través de las redes sociales la población ha tenido una interpretación totalmente diferente de los hechos que han sido expuestos por los medios de comunicación masiva. Es otro fenómeno que hay que estudiar. Muy bien, don Julián. La manipulación es un arte que ha desarrollado un sector de la prensa peruana para expresarle al público lo que el empresario está pensando, no lo que los periodistas quisieran expresar. Algo más, habría que escuchar y leer lo que dijo El Comercio, por ejemplo, después del golpe militar o después de la asunción de Fujimori. Entonces, no hay pues una expresión condescendiente con la realidad, sino una manipulación en favor del medio de comunicación. Muy bien. Decía usted, don Héctor Vargas Saya, que iba a analizar lo que venía escuchando. Hoy escuchó también a don Alejandro Miro Quesada Garla en ese programa inaugural. El doctor Alejandro Miro Quesada, de quien yo fui su amigo, acaba de señalar, es repetir lo que ya lo dijo en muchas oportunidades, que el derecho a la libre expresión es un derecho universal para todos. Pero lo que él no ha dicho, posiblemente si estaría vivo lo diría, es que los únicos que gozan del derecho a la libre expresión son los dueños de los medios de expresión, los dueños de las empresas. En ese sentido yo quisiera preguntarle, por ejemplo, al Diario del Comercio o a los capitostes que manejan, que son dueños de la concentración de los medios de comunicación en el Perú, si los periodistas que están en su seno opinasen libremente sobre determinado tema, no serían expulsados al día siguiente, como actualmente tenemos una lista larga de periodistas que trabajaron en esos medios y que por opinar libremente sobre determinado tema han sido pues liberados o expulsados de su seno. Sí, a eso llamamos libertad de expresión en el Perú. Muy bien, doctor. No solo periodistas, hay personajes a lo largo de la historia que fueron censurados por este diario El Comercio. Si no, habría que conocer un poco la historia de grandes personajes de la política nacional, como Aya de la Torre, que durante casi 30 años fue declarado muerto en vida por este medio de comunicación y no se le permitió decir una sola palabra por este medio de comunicación. Casi 30 años, o sea, casi 3 décadas de que eso ocurrió, marcando historia sin ninguna duda. Otro personaje que habló del tema en el programa inaugural hace casi 28 años, en que este programa continúa con una firme línea con respecto al tema de libertad de expresión, es don Luis Loli Roca. Escuchémoslo atentamente. La libertad de prensa es una realidad que se da en los distintos estados en forma diversa, con distintos grados de apertura, con características también diferentes, y que hay que tratar de ensancharla cada vez más. En el Perú, en este momento, disponemos de una libertad de prensa similar a la que se inició el año 80, quizás con una innovación de carácter legal en beneficio de los periodistas, que es el haber derogado la figura penal del desacato que se extendía a la prensa. Pero en general creo que lo que es importante destacar es la existencia de pluralismo en la propiedad y en la expresión, en los contenidos periodísticos. Interesante, ¿no? Pluralismo. Y alguien mencionaba, me decía Yanina, que ahora vamos a entrar con ella, mencionaba a través del correo lo que pasó con don Fernando Belaúnde Terry, el diario El Comercio y la página 11, ¿no? Dice nuestro amigo, un diario El Comercio que aplaudió el golpe de Velasco Alvarado en su momento. Y ya vamos a presentarle alguna portada del diario El Comercio de lo que fue en esa época. Vamos a darle pase a nuestro panel. Rafael. Muy interesante lo que dice Luis Loli Roca. Entonces, en Expreso, él
y decano del Colegio de Periodistas del Perú en esa época, porque él habla de pluralismo, algo que estamos debatiendo hoy. Sin pluralidad informativa no hay una democracia esencial. Y aquí le cae al comercio, porque ellos usan un argumento que Luis Miro Quesada Garland lo ha venido diciendo durante mucho tiempo. Cada quien elige el medio que le gusta. El lector es libre de escoger el periódico que más le agrade. Y eso siguen repitiendo como loros hoy. Pero era otra realidad. En ese momento estaba solo el comercio. Hoy día tiene más de 8 diarios, tiene también empresas metidas con negocios con el Estado, asociaciones público-privadas y licitaciones pingües con el gobierno, en gas, en petróleo, en construcción, televisión abierta y televisión pagada o por cable. Entonces, no se puede decir, mira, cada quien es libre de escoger el diario que quiere, porque entonces estamos frente a un poder mediático que veta, como lo acabas de mencionar recordando ahí a De la Torre. Y ayer nomás, un escritor como Fernando Ampuero estaba señalando que ha sido vetado por el comercio. Y recuerdan que él y otros periodistas fueron expulsados por opinar diferente, y en la elección, en la campaña del 2011, varios periodistas fueron votados, arrojados del comercio por pensar distinto. Sí. Eso es un periodismo independiente, un periodismo libre como el que dice practicar el comercio. No lo creo. Sí, pues interesante, ¿no? El público recuerda también que el diario El Comercio hizo mutis con respecto al tema de la compra, por decirlo de alguna forma, irregular de América Televisión, ¿no es cierto? No hay un gran estudio, una gran investigación al respecto por este medio de comunicación. ¿Qué dirá? Dice ahora aquellos periodistas como Jaime Bailey, que ahora recordaban César Augusto y que fueron contratados por este medio de comunicación única y exclusivamente para vender su línea en contra de un candidato y golpearlo. Esa es la libertad de expresión de este medio de comunicación. Y hay otras perlitas que vamos a ir soltando a lo largo del programa que el público debe recordar. Es momento de irnos a un corte, pero ya esperamos su comunicación a través del Twitter, a través del correo electrónico, a través de sus llamadas, como de costumbre, porque usted es el principal protagonista de la jornada. Venimos con el panel también. Un corte, regresamos. Lucha, estudia, trabaja.